Me dirá cuando arranque, ingeniero. ¿Cuánta gente tenemos? En estos momentos somos 28 personas, ingeniero. Ok. Cuando quieras, iniciamos. Por favor, me dejas saber. Listo, pues si quieren, pues bueno, nuevamente buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Álvaro Javier Quimbayo Montealegre, soy voluntario del área de membresía de la Speed Sutter Colombia Session. El día de hoy voy a ser su host. El día de hoy en ese webinar vamos a tratar el tema de integridad de pozos a cargo del ingeniero Mauricio Kuzgen, en donde pues nos va a hablar todo lo relacionado con este tema. De igual forma, en el chat de el Meet voy a copiar, perdón, un link de un formulario de Google para que por favor las personas que están asistiendo al evento se registren para poderlos tener los datos de ellos y así posiblemente invitarlos a próximos webinars o eventos que vayamos a hacer la seccional. Ingeniero, bienvenido y pues si quiere podemos dar inicio al webinar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por su participación e interés en este importante tema. La integridad de pozos día a día sigue tomando relevancia en el área de petróleo y gas, aún en el área de producción de pozos de agua, y es uno de los aspectos más relevantes que mueve a nuestra industria hoy en día, una de las áreas que más tendrá trabajo en los próximos años a raíz de la cantidad de taponamientos y abandonos de pozos por cuestiones inherentes a problemas de integridad, anomalías de integridad. Entonces, el propósito de la charla del día de hoy, agradeciéndoles a SP Southern habernos invitado para compartir este tema de relevancia. Vamos a tratar fundamentos de integridad de pozos. Yo trabajo con la empresa Ecopetrol, soy especialista en integridad de pozos y trabajo para la gerencia de perforación y completamiento. Como les digo, va a ser una presentación muy general de aspectos importantes a tener en cuenta en la integridad de pozos, que considera aspectos que podemos ver aquí en el índice. Vamos a hablar de los objetivos de la integridad de pozo, cuáles son los antecedentes relativos a este tema. Mostraré algunas estadísticas para reflexionar y tener en cuenta el impacto y la magnitud de este tema en el día a día de nuestras operaciones. Hablaremos un poco para aclarar lo referente a qué es integridad. Trataremos de dar unas referencias sobre las guías internacionales y la normatividad colombiana respecto a la integridad de pozos, que hay al respecto en nuestro país y en otras partes del mundo. Trataremos la importancia de lo que es ver la integridad en el ciclo de vida de los pozos, y un tema fundamental, de pronto el más importante cuando nos referimos a integridad, que es la barreras, la definición de barreras, el concepto y que hay que tener en cuenta cuando hablamos de barreras de pozo. ¿Cómo se deben verificar estas barreras? ¿Qué requerimientos se tiene que cumplir? ¿Cuáles son las validaciones y la documentación y las pruebas que se deben tener en cuenta para dar una barrera como aceptable? Brevemente tocaremos el tema de gerenciamiento de presiones, que es otro de los aspectos fundamentales para tener en cuenta en el manejo de la integridad de los pozos. Hablaremos de algunas anomalías y análisis de anomalías de integridad, que pues es el tema que nos permite evaluar, analizar para emitir un diagnóstico sobre qué puede estar sucediendo en un pozo. Y finalmente concluiremos con unos mensajes para que ustedes se lleven reflexiones sobre el tema, indaguen más sobre este tema, hagan las preguntas que tengan a bien y de pronto exploren oportunidades en esta área creciente de la industria que tiene un gran interés hoy en día, no solamente en el país, sino en el mundo. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta, les agradezco que la tengan al final de la sesión. Haremos una sesión de preguntas. Si yo veo que durante el transcurso de la charla hay un tema en particular que requiera aclararse, por favor me lo indican y paramos oportunamente. Y si lo voy a cubrir más adelante, se los hago saber, o si no, al final de la charla lo manejamos. Entonces, los objetivos de la presentación, muy brevemente, los vemos en pantalla. Trataremos de comprender los conceptos básicos de integridad y barreras de pozos. Reconoceremos la importancia del manejo de la integridad y el manejo de las barreras durante el ciclo de vida del pozo.
Esto es algo muy importante para que tengamos en cuenta cuando hablamos de integridad de pozos. Es preciso hablar desde la fase del diseño, la planeación del pozo, la construcción, el completamiento, su vida productiva, la fase de producción y posteriormente con su suspensión o abandono. Dentro de los objetivos también pretendemos dar a conocer los requisitos mínimos para asegurar la integridad de pozos durante el ciclo de vida de los pozos, que se requiere como aspectos fundamentales, cuáles son las señales de alerta también para identificar que tenemos una anomalía de integridad en las diferentes etapas del ciclo de vida del pozo, y entenderemos o mostraremos cuáles son las pruebas que se deben tener en las barreras de los diferentes tipos de pozos, barreras en general. Algunos antecedentes referentes al por qué el tema de integridad es tan importante. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor, pues de mi parte, sí. Ok. Si en algún momento se pierde la señal o perdemos sonido, me indican, por favor, porque he tenido problemas por aquí hoy de red. Entonces, por favor, les pido que me indiquen. Bueno, algunos antecedentes, ¿por qué la integridad es importante en los pozos hoy en día? Pues fuera del tema ambiental, que es de extrema importancia, de fundamental importancia en el mundo, y siempre lo debe ser, se han originado algunos incidentes y accidentes catastróficos en la industria. Ustedes recordarán el Deepwater Horizon en BP, en la compañía en el Golfo de México. Un poquito más adelante vamos a hablar acerca del caso que sucedió, y otros accidentes en Alaska, en el Mar del Norte, en México, en África, en Trinidad y en Colombia. Básicamente la importancia del tema de integridad de pozos está en realza por los accidentes catastróficos que han sucedido en algunas partes en el mundo. Recordemos que aquí en el país también ha habido incidentes de integridad con algunas compañías, incidentes de integridad que es nuestro propósito, pues evitar, trabajar para prevenirlos y pues evitar el escalamiento de un incidente que puede ocasionar una catástrofe, un accidente mayor que puede implicar no solamente la afectación del medio ambiente, del entorno, sino la afectación de las personas, que es lo más importante, la afectación de personas por fuera de la malla, por fuera de nuestro ambiente de trabajo, y que pueden poner en peligro la reputación y la continuidad de las compañías y del negocio cuando estos accidentes desbordan magnitudes que en algunos de estos accidentes han sido de grandes proporciones. Entonces, les voy a colocar este video y les voy comentando sobre qué se trata. Cuando lo logren ver, me indican si están teniendo acceso al mismo. El video está cargando en este momento. Es un video sobre el accidente del Deepwater Horizon de BP. Creo que sigue cargando. Entonces, este pozo se estaba perforando, el pozo Macondo, nombre célebre colombiano, y pues desafortunadamente quedó involucrado en este accidente de grandes proporciones. El pozo era un pozo en el Golfo de México a casi cerca de 19.000 pies de profundidad. En el pozo se presentó una fuga de gas con un pozo de alta presión, alta temperatura. El gas fluyó a través del tope de un liner y siguió su camino hacia la parte superior, casing de producción, y finalmente hacia la parte superior del pozo. Cuando se trató de controlar en el pozo con el sistema de BOPs, el pozo, dado los problemas de cementación, el gas se canalizó y llegó a superficie. Cuando se trató de controlar en superficie, las BOPs no se pudieron activar por problemas que se presentaron en unas baterías de un solenoide que activaba esos equipos, y a raíz de un conjunto de eventos que se sucedieron en el pozo en ese momento por problemas de la cementación, la interpretación de una prueba negativa que se efectuó en el pozo y el plan de respuesta, pues se desencadenó un derrame en aguas del Golfo de México que hoy en día tiene un costo de alrededor de 65 billones de dólares para la compañía. Tuvo ese costo que todavía pues, se están pagando algunos de estos costos y los daños, y pues representó un gran impacto para la sostenibilidad de esta compañía, que era una de las más fuertes en ese momento, y a partir de ese momento pues ha tratado de pagar los daños que se ocasionaron y mantenerse en operación, pero que afectó su impacto y su presencia en el mundo. Entonces, este incidente de pronto es el más recordado recientemente, pero como les digo, ha habido otros incidentes en la industria, ha habido otros incidentes aún en el país, aún en el Huila,
en el Putumayo, en algunas de las personas, en algunas de las operaciones que ustedes tienen también, en el Magdalena Medio, y pues es importante que reflexionemos sobre que un incidente de integridad puede desencadenar incidentes o accidentes de gran magnitud. Los elementos de barrera, y ese es el elemento importante del cual vamos a tratar preferencialmente durante la charla, son importantes porque los elementos de barrera son los que nos evitan ese flujo indeseado de fluidos de formación, llámese gas, agua o crudo, a superficie, un flujo incontrolado, y esas barreras pues deben ser diseñadas para evitar precisamente con ese conjunto de barreras el flujo de esos fluidos a superficie o a la superficie marina o al ambiente donde se encuentre el pozo. Es indispensable, por lo tanto, que se haga una identificación oportuna y de los riesgos y se valoren tanto en superficie como en subsuelo los posibles riesgos que hay y que se puedan desencadenar por una ruptura o una afectación en la integridad de las barreras, que en realidad en última son los que dan la integridad sobre el estado del pozo. Los pozos deben ser diseñados y construidos de forma que se cumpla con la filosofía de barreras. Para la mayoría de pozos, sobre todo los pozos de flujo natural, se habla de la filosofía de dos barreras, algo que estaremos explicando un poquito más adelante. Continuando con la presentación, les quiero referir que la manera como se ubican o se detectan los problemas de integridad en los pozos transcurre a través de la manifestación de anomalías de integridad. Anomalías de integridad son eventos que pueden darnos a conocer en superficie o en subsuelo la presencia de algo errado, algo equívoco, algo que no está saliendo de acuerdo al plan, algo que se sale de los límites operativos y que puede dar señales como una presión anular, una presión que se mide con manómetros en las salidas del cabezal o el árbol de producción o árbol de inyección, la fuga de fluidos a alta presión o burbujeos a través de las partes de la barrera o la última barrera de pozo, pues que es el cabezal y el árbol de producción o inyección. En estas fotos vemos algunas manifestaciones de fluidos a alta presión, el deterioro de las barreras, que son equipos críticos de seguridad, y más adelante hablaré un poquito sobre qué son equipos críticos de seguridad de procesos, el deterioro de esas barreras por efectos de la oxidación, la corrosión por los efectos de los fluidos de producción o inyección, o el efecto de los cloruros del agua de producción, o los efectos del medio ambiente donde están los pozos, la alta humedad, las altas temperaturas y la exposición a aguas que muchas veces pues inundan los contrapozos. La pérdida de barreras pues muchas veces está relacionada o ocasiona, problemas de integridad en los pozos por intervención de terceros que, al no cumplir estos equipos que ellos manipulan o instalan en pozos para desafortunadamente extraer de manera ilícita crudo o gas e instalarse a líneas no legales, pues ocasionan presencia de atmósferas explosivas que nos exponen a pérdida de barreras por deflagraciones, derrames, incendios, y ocasionan accidentes mayores. Anomalías de integridad también hablamos cuando perdemos el control de pozo, cuando tenemos eventualmente un fluido de perforación o fluido de completamiento, que es una barrera de pozo mientras se efectúan estas operaciones, el cual puede afectarse, perder propiedades o ser insuficiente para controlar las presiones de formación, y ocasionan reventones. En este caso quería mostrar, alguno de ustedes de pronto fue o estuvo relacionado o tuvo conocimiento de este incidente hace un par de años tal vez, en el Casanare, donde una tubería salió a través del pozo como si fuera un espagueti. No sé si lo alcanzan a mirar aquí en la imagen. Este tipo de accidentes, reventones, pues son obviamente de un potencial grandísimo y se tratan de controlar a través de los planes de manejo de eventos de control de pozo. ¿Cómo se manifiestan otras anomalías de integridad? Por ejemplo, por los afloramientos de fluidos de formación o agua de formación en cercanías del pozo, en eventos donde cerca a quebradas o cerca a laderas o montañas o aún plantaciones se evidencia la manifestación de afloramientos de crudo o de gas. Hay que tener en cuenta también que en el país y en otros países alrededor del mundo existen los afloramientos de hidrocarburos o afloramientos de vapor o afloramientos de sustancias pues que son naturales, pero pues en esos sitios no hay operación, en algunos de ellos cercanía a pozos, y con todo y eso se manifiestan presencia de fluidos en formación. Esta foto pues también para mostrar también lo que es una pérdida ya de control de pozo de magnitud impresionante, de magnitud grande, como la que vimos en la primera del pozo de Macondo.
una pérdida de control que ya con la expansión del gas pues tomó la instalación y estaba ocasionando un incendio de grandes proporciones. La mayoría de estos accidentes desafortunadamente tienen impacto en la vida de las personas, en el equipo y en el entorno. Afectación a los animales, la vegetación, las fuentes hídricas y, como les digo, afectación a la reputación de las compañías y la sostenibilidad del negocio en algunos casos. Algunas estadísticas a nivel mundial, estas estadísticas son de hace algunos años, pero todavía dan una idea de la magnitud de por qué la integridad es importante, trabajar en todos los aspectos de manera multidisciplinaria para evitar el desencadenamiento de incidentes de integridad. Los asuntos de integridad a nivel mundial, a pesar de que han disminuido con el paso de los tiempos por regulaciones mucho más estrictas hoy en día en el mundo, aún siguen siendo de una gran magnitud. Se habla que alrededor del 19 o 20% de los pozos en el mundo hoy en día están teniendo problemas de integridad que ocasionan pérdidas por no poder ocasionar las ganancias o el revenue que se espera de esos pozos, como estaba previsto, de $1 billón al día. Estas cifras, como les digo, son de hace unos años. Hoy en día deben estar un poco por encima de estos valores. Se habla también de que el 38% de los pozos pueden tener a nivel mundial problemas de integridad. 19% de los pozos ocasionan, como les decía, problemas a nivel mundial que ocasionan pérdidas de alrededor de $1 billón. Sin embargo, se estima que hay alrededor de 38% de los pozos a nivel mundial que pueden tener problemas asociados a integridad, pérdida de sus barreras, afectación de la producción por problemas de integridad y otros efectos que ocasionan daños colaterales. 45% de los pozos en el Golfo de México, que es una de las áreas más activas en el mundo, que a pesar de la reducción en la actividad offshore, tiene impactos de reducción por problemas de integridad en sus pozos de alrededor del 45%. En otras áreas importantes de producción, como son el Mar del Norte, en el sector del UK, del Reino Unido, hay problemas de integridad de alrededor del 34% de los pozos, y lo mismo en el Medio Oriente se tiene un estimativo, en Noruega y en el Medio Oriente de 18%. Entonces, como ustedes verán, las cifras son bastante escalofriantes y el impacto del tema hace que esto sea un tema de relevancia y de importancia pues, para que se maneje apropiadamente desde las fases tempranas de diseño de los pozos. Cuando hablamos de barreras de pozo, tenemos estadísticas que nos indican que alrededor de 27.000 pozos, de un total de 380.000 pozos que se hizo la contabilidad alrededor del 2014, como les decía, representaban problemas de integridad. Cuando vemos el porcentaje en estos números, puede que no magnifiquemos el impacto que tiene, pero cuando hablamos de un total de cerca de 27.000 pozos en el mundo, ya entendemos que las cifras pues tienen una importancia grande para prestarle la atención debida al tema. ¿Cuál es el área principal donde se manifiestan problemas de integridad en los pozos? Los casing de producción, en estadísticas que se han visto en las áreas en donde se han efectuado análisis de integridad, concluyen que una de las barreras más afectadas es el casing de producción. Veremos en otra tabla cómo la discriminación de los diferentes daños en las barreras nos indican una proporción que, si lográramos controlar los 4 o 5 problemas en los elementos de barreras en los pozos, estaríamos controlando el 80% de los problemas a nivel mundial. Cuando tenemos problemas de fallas en las barreras, y en una de las barreras principales, que es el casing de producción, se impactan muy posiblemente la vida productiva del pozo y se ocasionan costos relativos a una remediación o a un abandono, pues con el consecuente impacto sobre la producción. Finalmente, hablando de los casing de producción como barrera principal, tenemos que cuando se ocasiona un desgaste sobre el casing, que sea de alrededor del 30 al 30, entre el 30 al 70%, se estima que la mayoría de los casing que caen dentro de este rango ocasionarán un detrimento en su integridad durante su vida productiva. De otra manera, se tienen unos estudios de probabilidad que indican que tenemos una probabilidad de falla de 1 cuando tenemos un desgaste de casing que está catalogado en el 70%, y una probabilidad de falla de 0 cuando el desgaste de este casing es menor al 30%. Entonces, de ahí la importancia en que se preserven los casings, se corran los registros de integridad que nos permitan evaluar con periodicidad
el estado de esos casing, porque nos dan un estado de la integridad de los tubulares y la sanidad del estado del pozo y cómo se encuentran sus anulares, si se manifiestan presiones también en superficie. Es otra manera de identificar si hay anomalías, presencia de problemas con los empaques que estén dando sello, no estén dando sello y estén produciendo fuga de fluidos a través de formaciones o a través de los diferentes elementos del completamiento. Último cuadro de estadísticas a nivel mundial que me parece importante compartirles. Veamos que entre el tubing, las válvulas de anulares y el cemento, el casing y los wellhead se contabilizan junto con los empaques alrededor del 80% de las fallas en integridad a nivel mundial. Como les digo, la mayoría de fallas están asociadas con estos 4 y 5 elementos y nosotros ponemos una mayor atención en la recuperación de los tubing que se hacen durante los workover y se tiene un cuidado particular en la selección del material apropiado para estos elementos, de manera que se preserve su integridad y duren los años que se tienen previstos para la producción efectiva de esos pozos. Estamos trabajando de una manera efectiva para minimizar por lo menos la ocurrencia del 80% de estas fallas que suceden a nivel mundial. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Bueno, están muy calladitos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre lo visto hasta acá, con gusto hacemos una parada técnica y seguimos con algunas preguntas de reflexión que les quiero que lean, perdón, para que reflexionemos sobre la importancia de los aspectos de integridad. Bueno, entonces las preguntas que les quiero dejar en esta parte inicial de la charla tienen que ver con lo siguiente. ¿Estamos preparados hoy en día en la industria para prevenir y manejar un evento de gran magnitud con consecuencias catastróficas? Vemos muchas veces que los accidentes que se presentan en los pozos se presentan porque no ha habido una previsión con los planes de respuesta de emergencia, no se tienen planes de integridad o no se estaban efectuando los mantenimientos apropiados para poder controlar a tiempo o identificar a tiempo el desencadenamiento de una anomalía de integridad que comprometa la integridad del pozo, de una facilidad que tenga varios pozos. Otra pregunta, ¿estamos comprometidos con la integridad de los pozos y mostramos liderazgo en tal sentido? Es muy visto en algunas compañías alrededor del mundo que en la mayoría de ellas prima, desafortunadamente, porque esto es un negocio, el impacto de la producción sobre lo que es la preservación de los activos, la preservación de HSE y el evitar el desencadenamiento de accidentes de seguridad de procesos que pueden tener anexos unas opciones de desencadenamiento de incendios, explosiones, deflagraciones que pueden tener impactos mayores. En algunos otros casos se nota en algunas de las investigaciones que se efectúan en el área de integridad por incidentes de este tipo que se acortan las operaciones para ahorrar tiempo o dinero. Desafortunadamente no se evalúan los riesgos donde se compromete la integridad de los pozos y en estos casos desafortunadamente se salen de control ciertas cosas, se exceden los límites operativos, se deterioran los equipos de pronto mucho más rápido de lo que se tenía estimado o no se tiene un control de todas las variables del proceso o se valoran los riesgos a completitud y no se puede estar monitoreando en cercanía de tiempo o con un tiempo real que permita un plan de respuesta en qué estamos y cómo podemos abordar la corrección de esos problemas para evitar el desencadenamiento de un accidente mayor. Conocemos y promovemos la aplicación del principio de 1 a 2 barreras, principalmente para los pozos con flujo natural. Les hablaba de la importancia de tener 2 barreras que nos eviten el flujo de esos fluidos, el flujo indeseado de esos fluidos a superficie. La otra pregunta es, ¿aplicamos apropiadamente los análisis de riesgos y comunicamos las medidas de mitigación a todas las áreas involucradas en la operación del pozo? Como nosotros sabemos, en la industria en la que nos movemos hay operaciones simultáneas, hay efecto de las operaciones de perforación y completamiento sobre las operaciones de otros pozos y viceversa. Y este tipo de trabajos simultáneos o afectaciones por trabajos en unos pozos sobre otros pozos, pozos productores sobre inyectores o inyectores sobre productores, puede alterar la integridad de los pozos y desencadenar accidentes mayores.
Por último, tenemos el personal entrenado en campo y les estamos dando las herramientas y el conocimiento suficiente para que mejoren sus habilidades y sean competentes para verificar y mantener las barreras de los pozos, de manera que se evite el desencadenamiento de accidentes de integridad o accidentes mayores. Finalmente, estamos implementando buenas prácticas operativas, actualizando nuestros procedimientos, actualizando nuestros sistemas de control, monitoreo, planes de mantenimiento e inspección, los sistemas, la documentación relativa en nuestras empresas para asegurar nuestras operaciones. Estas preguntas se las traemos como reflexión para que ustedes las lleven, las discutan en sus grupos, las discutan con personal de la operación, en donde estén trabajando o en su ambiente universitario o ambiente de estudio, y reflexionemos sobre la importancia de cómo podemos evitar el escalamiento de accidentes. No sé si alguien quiere mencionar algo, tiene alguna reflexión o algún comentario a partir de estas preguntas que les estoy planteando. Me gustaría escuchar a algunos de ustedes qué opinan al respecto, qué han vivido en el día a día, en sus operaciones, qué ven en la industria, en el mundo, en su entorno, y cómo parte de estas cosas las podemos llevar afuera para que seamos conscientes y ayudemos en el control de muchas de las cosas que estén a nuestro haber o que podamos influenciar. ¿Algún comentario? No todos al tiempo, por favor. Mauricio, sí, pues yo considero que lo que usted dice es verdad respecto al tema que muchas veces prima el factor económico ante la seguridad, ¿no? Sobre todo en empresas pequeñas que pues es difícil cumplir con tantos estándares de calidad, ¿no? Entonces, pues prima el factor económico. Pero también a veces yo veo que en empresas grandes a veces nos sobredimensionamos demasiado en el diseño de los pozos, ¿no? Y esto se ve, pues, redunda en costos para planear los pozos, para perforarlos, y en tiempo de planeación de los pozos, ¿no? Porque requerimos unas tuberías súper especiales, unos cabezales súper especiales, porque no tenemos suficiente información. Entonces, como no tenemos suficiente información, entonces sobredimensionémonos para estar cubiertos al 200 o 300%. Y esto se redunda en costos, ¿no? Sí, Juan Carlos, gracias por el comentario. Es muy cierto, muy válido el impacto que muchas veces significa el imponer o el anteponer lo que es la producción sobre algunos de los efectos de lo que puede hacer una valoración de un potencial problema de integridad. Lo importante de estas operaciones, así como en HSE, es parar a tiempo, lograr influenciar en el área donde nosotros estamos. Sabemos que este es un negocio que tiene riesgos inherentes, pero tenemos que hacer lo mejor posible para manejarlos oportunamente y lograr influenciar en nuestro entorno, en las compañías en las que trabajamos y en el medio en el que estamos, pues para que se puedan hacer los altos en el camino. Todos en nuestras organizaciones tenemos el compromiso y la obligación de alertar sobre algún potencial evento para que se tomen las medidas preventivas, si es del caso, o correctivas, si el asunto está escalando, y lograr pues el desencadenamiento de un accidente que comprometa la integridad de los pozos. Respecto al otro punto, muy importante también que tengamos en cuenta que no se trata de excedernos o sobrediseñar para condiciones que pues van a tener un impacto importante, sensible en el balance de lo que es la producción, el negocio y la preservación de los activos y la preservación de la vida y el entorno. Entonces, pues todos estos temas hay que ponerlos en balanza y tratar de influir lo más posible en nuestra área para que se le dé la importancia del caso. Muchas veces se procede sin conocimiento de causas, sin valoraciones de riesgos apropiadas, multidisciplinarias, es decir, de diferentes frentes en la organización, que alteren o que logren evitar el escalamiento de una pequeña anomalía que puede llegar a crecer y desencadenar un accidente mayor. Bueno, siguiendo ya en materia, hablando un poquitico más de lo que es integridad, para que nos movamos en el área principal de lo que vamos a charlar. ¿Qué es integridad? Básicamente, en una definición sencilla, aplicación de las soluciones técnicas, operacionales y organizacionales para reducir el riesgo de liberación no controlada de fluidos de formación durante el ciclo de vida de un pozo. Si algo se van a llevar de esta charla, recuerden esta definición.
evitar que los fluidos de formaciones que están en el subsuelo hagan una presencia indeseada en superficie. Obviamente que cuando estamos hablando de producción queremos que esos fluidos produzcan y que tengamos una producción de los mismos y una manifestación de ellos controlada en superficie. Cuando tenemos problemas de integridad, estamos hablando de que tenemos unas pérdidas de contención porque se alteran las barreras de los pozos y esos fluidos están fluyendo bien sea a través de las formaciones, las tuberías, el cemento o el cabezal y nos ocasionan los problemas que hemos mencionado anteriormente. Algunas guías internacionales de integridad, de referencia brevemente, tenemos el estándar internacional, el 16530 de integridad de pozo, tiene dos secciones. Los recomiendo que le echen una ojeada a los que no son familiarizados con él. Hay algunos apartes de estos documentos también en internet y referencias y documentos que hablan de ellos. El estándar del Mar del Norte, que se ha adoptado en muchas partes del mundo, es un estándar que surgió en Noruega a raíz de la mayor rigurosidad en la aplicación de normas en el Mar del Norte, y a partir de ellos el estándar D10 en particular trata temas de integridad en operaciones de perforación y completamiento. Dos estándares americanos que son de amplio uso en operaciones de subsuelo para la evaluación de presiones en los anulares son el API RP90, raya 1, que es para operaciones costa afuera, y el API Recommended Practice 90, raya 2, que es para evaluar las presiones o el manejo de presiones anulares en pozos en tierra. Finalmente, otra práctica recomendada también, algunas versiones de este estándar, que es del Mar del Norte, están disponibles en las bibliotecas públicas o bibliotecas que existen o accesos que existen hoy en día a través de internet. Se los recomiendo, se llama Well Life Cycle Integrity Guidelines, lineamientos de integridad para la vida, el ciclo de vida de los pozos. Es un compendio de guías de integridad que se usa en el Mar del Norte, que es uno de los sitios donde hay mayor rigor para el cumplimiento de este tipo de labores, porque pues, son áreas que llevan en producción gran cantidad de años y porque están emprendiendo campañas masivas y agresivas de abandono y taponamiento de pozos que tienen problemas de integridad. Moviéndonos a la normatividad colombiana, tenemos dos resoluciones importantes que tocan de manera tangencial algunos temas referentes a la integridad de pozos o algunas consideraciones respecto a la cementación, a los registros. Permítanme un momentico, yo cierro aquí este mail para que podamos avanzar. Bueno, entonces les mencionaba la resolución 181495 del 2009 del Ministerio de Minas y Energías y la 448 del 2015 también del Ministerio de Minas y Energía. Actualmente hay en revisión una nueva resolución que cubre aspectos principalmente de abandono y aspectos de suspensión de pozos, que está en revisión. Tuvimos la oportunidad entre varias compañías de participar en la revisión de ese documento. Estimamos que el Ministerio lo debe estar publicando durante este año y que cubre aspectos en particular sobre estas áreas de integridad que tienen que ver con suspensión y abandono de pozos. De la misma manera, hay otra resolución que tiene que ver con operaciones offshore. No tengo el número a la mano, pero les recomiendo que se familiaricen con él. Y hay otro para yacimientos no convencionales u operaciones en zonas de yacimientos no convencionales también. En ellos se tocan tangencialmente algunos puntos aplicables a esas áreas del negocio, pero los términos generales que tienen que ver hasta ahora con los aspectos de integridad están preferencialmente o brevemente enunciados en estas resoluciones del gobierno o del Estado colombiano. La integridad en el ciclo de vida del pozo. Cuando hablamos de integridad, es importante que tengamos en cuenta el impacto que se ocasiona en la estabilidad o falta de afectación en la integridad durante las diferentes etapas del ciclo de vida del pozo. Y si yo quiero llegar a producir, a tener un pozo con una vida productiva valorada en 20 años, 30 años, dependiendo de mis reservas y mis índices de productividad, debo considerar los aspectos de integridad desde la fase de diseño. Conociendo cuál va a ser el objetivo del pozo, qué tipo de yacimiento tengo, qué fluidos voy a producir, qué riesgos tanto en subsuelo como en superficie voy a tener, para que desde ese momento empiece a diseñar mis barreras y tenga conocimiento de los límites operativos con los cuales debo diseñar mis tuberías,
de revestimiento, las cargas a las que yo voy a exponer esos revestimientos, los diferentes tipos de revestimientos de acuerdo al estado mecánico que tenga el pozo y los límites operativos que yo desde el diseño del pozo voy a prever para cuando el pozo esté en perforación y producción, aseguremos que esas barreras quedan instaladas para cumplir con el diseño que se tiene del pozo. Durante la fase de construcción es importante que se asegure el estado de las barreras, que queden construidas como se diseñaron inicialmente en la planeación del pozo y que se verifiquen esas barreras para que se puedan validar y se pueda determinar que son efectivas para que cuando lleguemos a la fase de operación puedan operar dentro de esos límites que hemos definido también durante la fase de planeación. Es importante que durante los completamientos de los pozos se haga entrega documentada de lo que se tiene en el estado de integridad de los pozos durante la fase de perforación. Se le entrega la fase de completamiento con las evidencias documentadas de lo que son las barreras y que se hagan los manejos del cambio adecuados. Si hubo un plan respecto del objetivo o el plan, el programa inicial de perforación y completamiento, se deje documentado para que luego en su vida posterior, cuando haya una necesidad de intervenir, se pueda tener la documentación a la mano que nos permita tomar las medidas pertinentes. De la misma manera, cuando se completa el pozo y se le entrega a la operación, es importante que documentemos con un handover, con una entrega de documentación pertinente, el dossier de todo lo que ha sido la documentación de diseño y de planeación del pozo y los datos de yacimiento, los requerimientos de subsuelo para construir ese pozo, que se entregue toda la documentación pertinente para que la gente de operación, cuando vamos a entrar a la vida productiva del pozo, podamos evaluar los efectos que puedan crear alteraciones sobre las barreras del pozo, que puedan afectar también los límites operativos, que podamos definir los planes de inspección y mantenimiento para garantizar la integridad de las barreras y pues evitemos efectos sobre la producción o la inyección de esos pozos en el manejo de un campo. De la misma manera nos ayuda a definir la periodicidad con que necesitamos establecer los monitoreos de las presiones anulares, que como les indicaba anteriormente nos dan indicios sobre el estado de integridad o salubridad de las barreras de los pozos. De igual manera, durante la operación y la intervención se debe mantener la documentación apropiada de las operaciones que se efectúan en el pozo, trabajos de digline, corridas de registro, pruebas de presión, registros de integridad, toda esa documentación, valoraciones de corrosión, valoraciones de efectos por otro tipo de fluidos, presencia de cloruros, características del agua, análisis químico de la producción, contenido de esa agua que me puede estar afectando la integridad del pozo y cómo todo ese conjunto de información debe evaluarse por los expertos de diferentes áreas para prever cualquier alteración sobre la integridad del pozo. Que se efectúe una verificación de las barreras mientras se efectúan trabajos de intervención o operación es importante para preservar pues esta misma integridad del pozo durante su ciclo de vida, para que se garantice que esas barreras van a llegar al abandono del pozo de una manera saludable o se restablezcan o se abandone el pozo de una manera técnica que nos permita colocar unas barreras definidas que también deben ser verificadas para cumplir con los requerimientos y las políticas de integridad de las compañías y los requerimientos de la regulación del país y las mejores prácticas. Entonces, como síntesis, la integridad de los pozos no es importante solamente cuando los construimos o cuando están produciendo, es importante durante todo el ciclo de vida del mismo. Tema importante, les decía que el concepto o la palabra que ustedes más van a escuchar en esta presentación fuera de integridad es la palabra barreras. ¿Qué son las barreras? Pues las barreras son todos estos elementos que nos evitan el flujo de esos fluidos a superficie, nos previenen el flujo incontrolado del pozo en sus diferentes etapas. ¿Cómo se logra esto? A través de una adecuada planeación de nuestras tareas, de las labores de construcción o completamiento o las operaciones del pozo, empleando barreras robustas que puedan contener las presiones, las temperaturas, el tipo de fluidos y evitar esos flujos a superficie. En este estado mecánico vemos una diagramación de barreras. Más adelante vamos a explicar la práctica que se utiliza en la industria para clasificar y definir y señalar o identificar mejor los diferentes tipos de barreras que tenemos. La implementación de prácticas de HSE, seguridad, medio ambiente y salud, y las prácticas de seguridad de procesos para evitar la pérdida no controlada de fluidos en superficie, el evitar accidentes mayores. Pensemos que las prácticas de HSE no se limitan simplemente a los accidentes
más comunes en la industria, como el raspón, la caída, el golpe, que son importantes que los prevengamos, pero un accidente de seguridad de procesos, que es la liberación de sustancias de proceso, que en nuestro caso es la perforación, el completamiento de la intervención de pozo, y que puestas en superficie pueden ocasionar un accidente mayor por un escape, un incendio, una deflagración. Todo esto se apalanca en la prevención y en los sistemas de gestión que tienen las compañías alrededor del sistema de HSE y el sistema de manejo de seguridad de procesos, o el evitar la ocurrencia de accidentes mayores. ¿Cómo? Haciendo una valoración apropiada de riesgos, tomando las medidas pertinentes para que, cual sea la técnica que se utilice para valorar los riesgos, se mitiguen esos posibles riesgos, se implementen las barreras y controles para evitar el escalamiento de un pequeño accidente de manera oportuna y se eviten los impactos consecuentes. ¿Cómo se preserva la integridad de los pozos también? A través de las barreras, a través del mantenimiento de las operaciones de intervención en los pozos y el chequeo periódico. Una vez producimos un pozo, es importante que mantengamos durante su vida productiva o aún en el periodo de suspensión, si ese llegaría a suceder, que garanticemos el mantenimiento. ¿Cómo? Evitando problemas de corrosión, problemas de afectación por cloruros, por parafinas, taponamientos en el pozo, rupturas de tuberías y que se afecten las barreras que si llegan a deteriorarse pueden ocasionar fugas y eventualmente manifestar presencia de fluidos en formación. ¿Cómo evitamos ese escalamiento de accidentes, pérdidas de contención, violación de procedimientos, ejerciendo la autoridad y la obligación de efectuar trabajos seguros, haciendo los análisis pertinentes, involucrando a las personas debidas en las organizaciones en las que trabajamos, para que se midan los impactos que una área puede causar sobre otra o que un trabajo puede desencadenar sobre otro trabajo que esté planeado? De la misma manera, es importante que tengamos en cuenta el manejo del cambio. Esto es una abreviatura de Management of Change en inglés, y es importante en nuestras operaciones y en todas las actividades en realidad de la vida, pero en las operaciones tan sensibles y de alto cuidado que desarrollamos nosotros en la industria, es fundamental que se identifiquen los riesgos y que cualquier cambio a los planes que se pretenda desarrollar se documente y se evalúe apropiadamente para minimizar el impacto sobre otras áreas o los costos o el efecto sobre la vida productiva de los pozos. De la misma manera, tenemos que evaluar qué resultados vamos a obtener con los trabajos que se efectúen, cómo logramos prevenir el desencadenamiento de alteraciones en el estado de integridad de los pozos que estamos interviniendo o de otros pozos, el efecto que puede tener una intervención de un pozo productor sobre un pozo inyector o viceversa que les mencionaba, y qué tipos de fallas eventualmente se pueden desencadenar en los trabajos cuando yo estoy efectuando una cementación remedial o una prueba de presión o un trabajo de control de pozo. ¿Cuáles son mis barreras? ¿Cuáles son mis límites operativos? Entonces, resumiendo, para hablar de barreras de pozo, en el término o en el área de integridad de pozos, estamos hablando de un concepto de barreras, de elemento de barrera, que es un componente o un conjunto, o en conjunto con otros componentes conforman una barrera o una barrera envolvente. ¿Qué es una barrera? Una barrera es un conjunto de elementos de barrera que conforman una envolvente. Cuando hablamos de envolvente, hablemos de una elipse, por llamarlo de alguna manera, o de un paralelogramo o algo que me debe abrir en un punto y cerrar en otro punto. Entonces, cuando yo hablo de elementos de barrera o hablo de una envolvente, es porque tenemos varios elementos de barrera que me deben dar protección de manera unificada para evitar el paso. ¿El paso de qué? El paso de un fluido. Asociémoslo con esta imagen. Los elementos de barrera por separado no cumplen su función. Cuando los integramos y son parte de una envolvente, siendo esta la envolvente, estamos evitando que un eventual paso de este lado hacia este lado no ocurra. ¿Por qué son importantes las barreras? Las barreras son importantes porque son capaces de prevenir el movimiento no controlado de los fluidos, hablando específicamente en el ambiente de los pozos, y evitan ese flujo incontrolado y de alta magnitud hacia formaciones, flujos entre formaciones o hacia superficies, o la afectación hacia acuíferos superficiales o acuíferos de aprovechamiento. Les voy a presentar un video que tenemos para referir y reforzar un poquito el concepto de barreras. Por favor, me indican cuando
cargue el video si logran tener acceso, si logran verlo y si escuchan algunos de estos videos. Este en particular tiene sonido. Si lo escuchan, un momentico. ¿Alguna otra pregunta hasta este momento? Si hay alguna pregunta, por favor me comenta a alguien porque no alcanzo a ver en pantalla. Me toca mirar a la otra pantalla aquí, pero creo que hasta el momento no veo. No, señor, en el chat todavía no han escrito ninguna pregunta, ingeniero. Bueno, listo. Entonces el video sobre barreras de pozo está rodando. Pero está sin sonido, no Mauricio. tiene audio, Mauro. No tiene audio. A ver. Creo que tengo que hacer algo aquí en En compartir, cuando compartes, creo que tienes que darle compartir como una pestaña. A ver, ¿por dónde? Dentro de Google Meet, ¿verdad? Sí, donde tienes en la pestaña anterior. La pestaña anterior. O donde, sí, en tu pantalla donde está la reunión, mejor dicho. En la pantalla donde está la reunión, Settings. Ahí abajo donde sale la flechita, veo que hay presentar, que dice tu pantalla completa, una ventana, una pestaña. No sé si será con una pestaña. O acá en Settings. En Settings, no sé la verdad. A ver. Speakers, micrófono, video, audio. Micrófono predeterminado. A ver, cambiémoslo aquí. Hay una configuración de... ¿Cuál dices? No. La verdad no sé cuál de todas. A ver, voy a probar con este otro a ver qué nos da, ¿vale? Permítanme un momento. Speakers, no, speakers no puede ser. Bueno, speakers podría ser aquí. Altavoces Realtek, predeterminado, ¿estamos en cuál? Voy a cambiar. Estamos en el tercero, voy a cambiar a este, a ver si logran escuchar ahí. Ahí. No, ¿Me escuchan? No. Bueno, listo. En este tampoco. No. No, señor. No sé si es cambiando la manera de presentar. Ahí. Tampoco. Ahí escuchan, ¿no? Creo que toca volver a compartir la pantalla y ahí cuando le da a compartir de pronto le aparece la opción de mandar audio. Entonces compartir, entonces me sabe por dónde era que era compartir. Acá. Stop screen sharing. Bueno, voy a parar un momentico aquí, ¿ok? Aprovechamos aprovechamos de igual a invitar a todos los asistentes del evento a que por favor diligencien el link de asistencia. Ahí escuchan. ¿Se están escuchando? Como tiene dos conexiones, se genera eco. ¿Ahí estaban escuchando algo o no? Estamos escuchando bien, sí, señor. Pero el video no escuchaban, ¿no es cierto? Entonces yo les voy a contar lo que es señor. el video. Entonces déjenme volver aquí al video. Ahí que están viendo en pantalla, por favor. Todavía no está presentando, ingeniero. Ok, listo. Mauro, creo que es cuando le das presentar, escoges una pestaña. Listo, acá pantalla. Tu pantalla completa o Listo, ahí está cargando. Una ventana, una pestaña. Ahí puedo compartir una pestaña. ¿Ahí escuchan? No. Entonces, yo les voy a contar entonces lo que dice el video mientras va dando el video. Entonces este dibujo muestra lo que es la configuración de barreras. ¿Qué son las barreras? Un conjunto de barreras, un conjunto de elementos de barrera que conforman una envolvente que evita el fluido hacia superficie o hacia formación.
Como les hablaba también, esas barreras pues tienen protección para evitar deterioro de los acuíferos. Cuando hablamos de barrera y barrera envolvente, hablamos de lo mismo en realidad. Lo que se tiene es un conjunto de elementos. Aquí vemos varias tuberías, ¿sí? Vemos tubería, cemento, otra tubería, hasta la formación. En algunos casos puede servir como sello y forma parte de una barrera que evita pues, el flujo de fluidos, bien sea entre las diferentes formaciones o hacia superficie o a los acuíferos. ¿Cuál es la función principal de las barreras? Como les decía, prevenir el movimiento no controlado de fluidos, soportar presiones diferenciales entre las diferentes formaciones y evitar los efectos de esas presiones o temperaturas sobre las cargas en los diferentes elementos de barreras. También prevenir la presencia de presiones en los anulares y prevenir la contaminación de acuíferos. Igualmente permitir las pruebas de verificación de estos elementos de barrera para constatar que sostienen las presiones y las cargas que se tienen diseñadas. Bueno, listo por este lado. Permítanme, vuelvo a la presentación. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno. Cuando hablamos de barreras, hablamos de que una barrera no es siempre suficiente, una sola. En algunos casos, pues tenemos que tener una barrera adicional u otras barreras para reducir las posibilidades de un incidente. Algunos de ustedes habrán oído el término del queso suizo. Cuando nosotros tenemos una sola barrera y tenemos unos huecos, llamémoslos en este caso, son potenciales causas de falla o anomalías. Si una barrera no es suficiente para evitar, en este caso, la pérdida de contención a través de la primera barrera, que es esta lámina, hagamos de cuenta que esto es una tubería, se deteriora esa tubería y si yo no tengo una barrera adicional, ese flujo incontrolado de fluidos va a continuar. Por eso hablamos de 2 barreras, o en algunos casos hasta 3 barreras, para prevenir que el deterioro de la barrera primaria o el eventual deterioro de una barrera secundaria me permita ese flujo de fluidos cuando se deterioran y escala el flujo de esos fluidos hacia otras zonas. Se elevan las presiones que pueden sostener eventualmente esas tuberías, o tenemos una zona que no tiene cementación apropiada o tenemos un cabezal que está dando fuga, se suben las presiones, hay una pérdida de contención y pues tenemos el posible efecto sobre lesiones a personas, daños al medio ambiente, afectación a la imagen de la empresa o a los clientes. Barreras, adicionalmente, voy a mostrar ese es otro video, pero voy a explicar primero. Cuando hablamos de barrera tenemos 2 conceptos, el de barrera primaria y barrera secundaria. Haciendo una analogía, como les mostraba anteriormente con lo del queso suizo, barrera primaria es la barrera que está en contacto directo con los fluidos de formación y me previene los flujos involuntarios desde yacimiento. En este gráfico está denotada como azul y hay otra, en este caso pues estamos viendo como barrera azul el tubing y hablamos de barrera secundaria como una barrera redundante. No está en contacto directamente con los fluidos, pero me ayuda a prevenir el flujo involuntario de esos fluidos en caso de que se deteriore la primera barrera. La barrera roja la vemos acá, o los diferentes elementos de la barrera roja, de la barrera secundaria, perdón, los vemos en rojo. Bueno, les voy a presentar este video y tratar de comentarlo mientras avanza. Este video muestra la conformación de las barreras primaria y secundaria. Sigue cargando. Unos segunditos. Vamos a ver la conformación de un esquemático de barreras. Muestra de manera esquemática las barreras de pozo, para un pozo en este caso como flujo natural. Hay barrera primaria en azul, barrera que está expuesta a los fluidos de formación, si lo ven acá, es la que primero contiene movimiento no controlado de fluidos hacia superficie o hacia otras formaciones, azul. Secundaria, los diferentes elementos, no se encuentra expuesta directamente a fluidos de formación, pero es redundante en caso de que la ruptura de la barrera primaria se afecte. Recuerden, primaria en azul, secundaria en rojo.
¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que alguien estaba preguntando algo. Sí, señora, hay dos preguntas en el chat. Cuénteme, ingeniero, léamela, ¿sabes de qué se trata? La primera dice, cuando pierde integridad en el pozo por causa de una formación que se está hinchando y colapsando el casing de manera drástica, ¿qué se podría hacer? Cuando se está colapsando el casing. Pero hay que efectuar una valoración de los otros elementos de barrera para mirar cuál es el estado del pozo. En realidad uno no puede inferir que simplemente por el deterioro de un casing o el colapso de un casing, hay que ver en qué zona sucede ese colapso, si eventualmente es reparable, si se puede utilizar un switch para tratar de recuperar acceso y si tenemos una pared, un espesor de pared suficiente que soporte las presiones del pozo, puede pensarse eventualmente en una remediación, puede eventualmente requerirse un trabajo de cementación. Lo importante es tratar de restituir esa barrera, si está deteriorada, dentro de qué límites podemos maniobrar para restituirla, convivir con el problema por cierto tiempo sin que el problema escale, siempre y cuando lo podamos monitorear o pensar en un trabajo remedial para poner, qué sé yo, un parche, tratar de correr un escape liner, evaluar diferentes alternativas que nos permitan restituir la integridad de esa barrera, de ese casing. Si ha estado colapsado y si nos permite el acceso y existen las herramientas debidas y si el balance costo-beneficio de esa remediación respecto a lo que pensamos obtener del pozo es procedente. ¿Te respondí a la pregunta, ingeniero? Bueno, la siguiente pregunta, ¿me la puedes leer, por favor? Claro, sí, señor. Pues el asistente hace dos. La primera dice, ¿qué registros existen para determinar la integridad del casing? Y la segunda es, cuando existe un roto en el casing, ¿qué se debe hacer? Y si existe alguna tecnología especial. Listo. Registros de integridad se llaman los registros que corremos nosotros para determinar anomalías de integridad. Hay registros de tipo geométrico o de tipo mecánico, perdón. Se utilizan los registros multifinger, que son una especie de dedos que van bajando con una sonda que se corre por slick line o con cable y nos determina a partir de unos sensores electrónicos, miden los radios o los espesores de pared de las diferentes tuberías. Se pueden correr en combo con otros registros, pero tiene la función principal de determinar dimensionalmente las variaciones en el radio interno, en el radio externo, para inferir a partir de esas mediciones si hay variación en el espesor de pared, si hay desgaste por corrosión, si hay desgaste por fricción y qué tanto espesor tengo yo que me pueda soportar las presiones de estallido principalmente y de colapso, o si me pueden estar creando algunos otros problemas que puedan incidir en las barreras o en la integridad del pozo. Hay otros registros que son los registros USIG, registros ultrasonido, que me permiten también tomar, pero de una manera diferente, a partir de medidas de viaje de ondas de sonido a través de los diferentes materiales y con patrones que se tienen ya preestablecidos, las dimensiones también de esos espesores de pared o de esos radios. Existen últimamente otros registros que se llaman electromagnéticos, que nos permiten medir a través de varios espesores de pared y a través de varias tuberías, y esa es la bondad de estos registros que han crecido o se han expandido últimamente en la industria, que nos permiten evaluar más de una y hasta 2 y 3 tuberías, se llaman electromagnéticos. Creo que esos son los principales. En los registros de ultrasonido también es importante mencionar que se utilizan para la evaluación de cemento. Tenemos registro multifinger, que está el mecánico, ultrasonido, electromagnético y dos más que me acuerdo en este momento. Registros de presión, perdón, registro de ruido y registros de temperatura, que nos permiten determinar disturbancias, si se permite el término, disturbios en la temperatura del pozo, en el perfil normal de temperatura, por aportes o tomas de fluido que pueden estar sucediendo a lo largo del pozo. Yo diría que esos en principio son los registros más importantes. No sé si alguno de mis compañeros recuerda algún otro registro, hay de diferentes nombres, con diferentes compañías, pero en términos generales esos son los principales registros. ¿Alguien quiere aportar algo más sobre algunos otros registros que tengan presente? Juan Carlos, la ingeniera Paola, como Lili. Como dijo Mauricio, el registro ultrasónico, pero en modo corrosión, para que nos dé calidad e integridad del revestimiento, ¿no? Correcto. Hay otro registro últimamente, casualmente hoy estábamos en una reunión
evaluando la corrida de un registro que se llama DTS. Es una técnica en realidad de correr un registro en modo acústico que se corre con una sonda en tiempo real que nos determina a partir de unos sensores electrónicos de alta sensibilidad los registros o las temperaturas o las variaciones que se pueden producir a lo largo del pozo en efectos de temperatura. Se llama DTS, lo tienen varias compañías y quiere decir como Disturbance Temperature, se me olvida la S, Survey, creo que es. Hay otro registro que es registro acústicos, más evolucionados, con sensores más modernos hoy en día, que miden o determinan lo que determinaría un registro de temperatura, con la diferencia que registraríamos la temperatura a lo largo del pozo inmediatamente en línea y no como los registros normales, que es haciendo estaciones. Bueno, con eso cubrimos los registros. La otra pregunta es si yo tengo un orificio en un casing o en un liner, si lo puedo reparar. Sí, eventualmente, luego de que se termine con un registro o por unas variaciones de presión, que hay una anomalía, que hay un hueco que me está alterando la integridad, se pueden evaluar opciones de remediación dependiendo del tamaño del hueco, si es uno solo, si son varios. Existen en la industria algo que llamamos parches, existen técnicas de tubulares expandibles que se pueden colocar al interior de esos tubulares para restituir la integridad. Nos reducen en algunos casos, en algunas de las opciones que hay, el diámetro de acceso de tuberías, pero la bondad es que algunos de ellos nos permiten tener hasta presiones casi que iguales a las presiones originales que tenía el tubo que se deteriora. Se pueden correr en diferentes tramos, diferentes longitudes. No están disponibles desafortunadamente en todas las dimensiones, por lo menos en el país. Es difícil conseguirlos en todas las dimensiones y es uno de los trabajos que muchas veces compromete el desarrollo de labores de remediación en nuestro caso, porque no tenemos la inmediatez. Tenemos que suspender operaciones, alterar el transcurrir de los trabajos en diferentes taladeros para lograr que se fabrique o que se movilice de otras partes del mundo ese parche. Lo tienen diferentes compañías. Hay otra técnica de remediación que son los tie backs, que es llevar otra tubería dentro de esa tubería a superficie, bien sea cementada o no, o los scab liners. Dependiendo de la remediación, el impacto y los ratings de presión que yo necesite retomar para recuperar mis límites operativos de operaciones subsiguientes, como puede ser un fracturamiento, vemos que podemos efectuar valoraciones de diferentes trabajos con esas técnicas. Básicamente, no sé si alguien más quiere complementar sobre ese asunto. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Continuamos con lo que nos queda de... No, señor, por el momento no he escrito ninguna otra pregunta. Listo. Bueno, tablas de criterios de aceptación. Queríamos mencionar sobre este tema que existen unos criterios en la industria para definir la aceptación de los elementos de barrera. Recordemos que estamos hablando de barreras, pero las barreras deben ser probadas. Existen unos estándares internacionales, en particular el estándar NORSOK, que les refería yo anteriormente, es el más utilizado hoy en día en la industria, y existen estas tablas de criterios de aceptación para los diferentes elementos de barrera, con unos detalles que nos definen cómo son diseñados, cómo se deben instalar, cómo se deben monitorear para verificar su integridad y cómo se deben preservar a lo largo del tiempo. Estas tablas con los criterios de aceptación que están en el NORSOK D10 definen los requerimientos del desempeño. ¿Qué podemos esperar nosotros de esas barreras, de esos tubulares o del cemento o de las válvulas? Cualquiera que sea la barrera que estamos utilizando, hay un criterio que me define cómo la debo probar, cómo la debo aceptar, por qué tiempo, a qué presión, qué información técnica debo yo documentar y qué métodos de verificación o requerimientos de monitoreo se requieren para cada uno de esos elementos. Durante el ciclo de vida de los pozos se deben seguir procedimientos de verificación y aceptación de cada elemento de barrera, así como estén definidos en el programa del pozo. Si yo hago una intervención o una remediación o un trabajo en el pozo, debo verificar el estado de esas barreras posterior al trabajo que se efectúe. Como ejemplo, tenemos aquí la tabla de NORSOK D10 para la evaluación de un elemento de barrera que es el casing. La tabla viene simplemente indicando cuál es la descripción del elemento de barrera, cuál es el criterio de aceptación, cuál es el estándar de referencia, si se refiere a otros estándares de la industria, y cómo debe describirse en los elementos que van a evidenciar la prueba de la barrera
cuál es la especificación de ese elemento, cuál es la función de ese mismo elemento, cómo está diseñado o cómo debería diseñarse, cómo se debe construir, cómo se debe instalar o seleccionar y cómo se debe efectuar su verificación. Lo más importante de pronto para lo que estamos viendo es esta parte, cómo se debe efectuar su verificación, su prueba inicial. Normalmente son pruebas de presión o pruebas de peso para verificar que está funcionando adecuadamente, que a pesar de varios ciclos, si ese es el caso, o las diferentes presiones a las que vaya a estar expuesto, o el tiempo o el uso, van a sostenerse en el tiempo como barreras. ¿Cómo se deben utilizar? ¿Dónde se deben almacenar para prevenir daños mientras se instalan? ¿Cómo se deben monitorear? Si son barreras que yo puedo monitorear a través del monitoreo de los anulares, si manifiestan presión, aprender a determinar qué presión estoy leyendo, sobre qué anular y qué casing eventualmente les puede estar mostrando un deterioro del mismo casing o una afectación de un aislamiento con cemento que tengamos en algunos de esos anulares. Algunos casos o algunas barreras son barreras comunes junto con otros elementos y en esta tabla pues hay referencias para cada uno de los elementos cuando esos son elementos comunes junto con otros. Entonces recuerden, en el estándar de 10 de NORSOK hay alrededor de 57 tablas similares a estas en ese estándar para el casing, para los fluidos de perforación, cuando el lodo, por ejemplo, que es una barrera mientras perforamos, o el fluido de completamiento, o las BOPs, los blowout preventers, el casing, el liner, el cemento, todo este tipo de elementos de barrera tienen una tabla con criterios de aceptación. Anulares. Importante, queremos enfatizar lo que es un anular, es el espacio pues, entre dos tuberías, un espacio concéntrico entre dos tubos, ¿sí? Por nomenclatura, y esto es algo muy importante, por favor, para que lo tengan en cuenta, el anular A es el espacio entre la tubería de producción y el revestimiento, es este espacio. Muchas veces es un error muy común cuando se habla principalmente de las secciones del cabezal y los anulares, se invierte la letra que se está definiendo. Mientras estemos hablando de presiones en los anulares y estemos definiendo una descripción de una presión que existe en el anular, es importante que recuerden que el anular A es el espacio de la tubería entre el casing de producción, que es mi revestimiento de producción, y mi tubing de producción. Siempre se denomina por estándar internacional anular A este espacio. Diferente cuestión es cuando hablamos de la sección del cabezal, que es la sección A de mi cabezal y es la primera que yo instalo luego de que he corrido mi casing de superficie. Entonces, por favor, no confundir estas dos nomenclaturas. Anular B, por el contrario, es un espacio externo, adicional o el subsiguiente al del casing de producción. Es el otro espacio anular que yo tengo entre un revestimiento y otro revestimiento más externo. En algunos casos pueden existir, dependiendo de la configuración del pozo, más anulares. Anular C, si fuera más acá, o un anular D, eventualmente si el pozo tuviera más fases. Entonces, por favor, recuerden eso que es muy importante desde el punto de vista de interpretación de presiones anulares o identificación de las anomalías que puedan suceder en un pozo. Barreras durante la construcción de un pozo. Las barreras se deben ajustar a medida que avanzan las operaciones o las fases del pozo. Tenemos barreras durante la fase de perforación, durante la fase de completamiento e igualmente tenemos barreras durante la operación del pozo, durante su vida productiva o durante el abandono. Muy brevemente voy a mencionar algunas de las barreras para cada una de esas fases del ciclo de vida del pozo. Iniciando con la fase de perforación, podemos ver que la principal barrera mientras se perfora un pozo, la barrera primaria, es el fluido de perforación porque nos controla las presiones anormales que nosotros tenemos, las presiones de formación, para que podamos efectivamente perforar el pozo sin tener problemas de descontrol, problemas de manifestaciones de presión en superficie, etc. Como barreras secundarias, tenemos el sello de la formación, eventualmente tenemos unas arcillas que son de característica regional que nos ofrecen un sello ante esa fuga de fluidos a partir de la parte inferior o la parte de interés o yacimiento. También tenemos el casing, el cemento de ese casing o los casing subsiguientes que existan dependiendo del estado mecánico del pozo, el cabezal del pozo, que es también una barrera y tal vez pues es la última barrera del pozo, las diferentes secciones del cabezal o el conjunto de las preventoras cuando yo estoy perforando. Durante la fase de completamiento
Tenemos fluido de completamiento, obviamente, que es un fluido de control para controlar esas presiones que yo voy a mantener durante mi completamiento. Tenemos el mismo sello de formación y eventualmente, dependiendo de la configuración que yo tenga en mi pozo, si yo tengo un liner, vamos a tener un liner acá y un liner top packer que nos van a evitar la exposición de esos fluidos, o nos van a aislar mejor, perdón, las zonas donde puede haber presencia de esas presiones de yacimiento o esas presiones de formación a través de ese liner y en el overlap entre dos tuberías, que son el casing de producción y el liner de producción. Igualmente tenemos como barreras secundarias los cementos de los diferentes casing que hayan y los casing dependiendo de la configuración que tenga el pozo. Conjunto de preventoras igualmente durante la fase de completamiento y el cabezal. Durante las fases de operación del pozo tenemos como barreras primarias iguales el sello de formación, los cementos, el casing, el liner top packer, la sarta de producción, ya viene a ser, la tubería de producción viene a ser un elemento de producción de barrera, ¿sí? Y dependiendo de si yo tengo mi tubería o mi completamiento con empaque o no, hay unas consideraciones en particular, pero muchas veces el tubing viene siendo pues mi barrera primaria durante una fase de completamiento o la vida productiva del pozo. Tenemos válvulas de seguridad en fondo, que eventualmente tenemos una válvula de subsuelo, podemos tener válvulas cheque que nos evitan el flujo de estos fluidos hacia superficie. Barreras secundarias durante la fase de producción. Tenemos el árbol de producción como una de las principales barreras secundarias, las diferentes secciones del cabezal, el tubing hanger y pues lo que traíamos anteriormente como los sellos de formación, el casing que fue instalado durante la fase de perforación y el cemento de ese casing y el casing hanger o el colgador de donde yo estoy sosteniendo esa tubería. En la fase de abandono, las barreras en un abandono definitivo son importantes. El sello de formación vuelve a retomar una importancia relevante porque pues es el que nos va a evitar el flujo de fluidos a superficie, pero no es cualquier formación, tiene que ser una formación arcillosa, una formación de manifestación regional que es catalogada por los geólogos y que pues evita por sus bajas propiedades de permeabilidad el flujo de fluidos hacia superficie. El liner es una barrera primaria también, en el evento que tengamos un liner y un tapón transversal, que tal vez es la barrera más importante durante la fase de abandono, el tapón de cemento. Y una consideración importante es que ese cemento que nosotros tengamos tiene que tener transversalidad. Otra cuestión importante que quiero que se lleve de esta charla, el cemento que va a aislar las zonas durante un abandono debe ser transversal. ¿Qué quiere decir transversal? Que debe cubrir la parte interna del tubular que yo estoy aislando para evitar el flujo a través de él y hacia el exterior de ese tubular, bien sea en el espacio anular o el casing subsiguiente, debe tener un buen cemento o tenemos que asegurar una zona adecuada para efectuar eventualmente hacer una remediación de esa zona de cemento y garantizar que tenemos cemento tanto adentro como afuera. A eso se llama transversalidad. Barreras secundarias. Durante el abandono definitivo, pues tenemos el cemento del casing, de los diferentes casings que existan, los tapones que hay normalmente o generalmente o siempre debe haber un tapón en fondo, un tapón en el zapato para asegurar el aislamiento de esta zona crítica de los zapatos de los diferentes casings y en las diferentes zonas, si tenemos casing intermedio o tenemos un casing, el de superficie, también tenemos una barrera de cemento y un tapón también arriba, tapón de superficie como última barrera. Ustedes notarán algo importante acá, que durante la fase de abandono el cabezal ya no aparece. Obviamente el cabezal lo hemos removido, con excepción de que en algunos pozos dejamos algunas secciones del cabezal porque es más detrimental de remover esas secciones de cabezales que son viejas y pueden estar deterioradas y puede tener inestabilidad del terreno. De pozos que tienen más de 80, 100 años, hemos encontrado que es preferible dejar los aislamientos que tenemos por los anulares y en la parte interior del pozo con los tapones de cemento o tapones mecánicos que en conjunto con el cemento son barrera, pero la parte superficial, lo que es en la sección del cabezal, la removemos o no dependiendo de la estabilidad del terreno o los riesgos asociados de problemas de integridad que puedan presentar esos pozos en su vida posterior al abandono. Verificación de las barreras, como les decía, es importante que se verifiquen los diferentes elementos de barrera,
que tengamos las evidencias documentadas, y esa es otra parte importante cuando hablamos de barreras, que se documente de manera apropiada que se efectuaron las pruebas, que nos evidencian que cumplen con las presiones, las temperaturas, las cargas para el ciclo de vida del pozo. Para los elementos de barrera hay 3 términos importantes que se deben tener cuando se efectúa una evaluación de integridad de un pozo y se están evaluando sus barreras. Se debe verificar que sean efectivas. ¿Qué quiere decir que sean efectivas? Que la barrera está disponible, que la barrera está ubicada y funciona con la integridad y las condiciones para las que fue escogida. La barrera es independiente, indicándoles que es funcionalmente independiente de las amenazas a las que está expuesta y de las otras barreras. Es decir, va a actuar de manera independiente y no se va a afectar por los efectos sobre otras barreras, ni va a afectar ella misma a otras. El otro término importante es que sea una barrera auditable. Se refiere a que esa barrera es efectiva y se puede verificar a través de medios mecánicos y de pruebas para constatar que siguen siendo operativas a lo largo del tiempo. Existen reportes que verifican la efectividad de las barreras, existen registros, existen pruebas de presión y todos esos elementos se deben documentar apropiadamente para dejar las evidencias respectivas de que las barreras, luego de que se construyó el pozo, se completó o se intervino, o aún después de una remediación, las barreras quedan de manera efectiva. Brevemente vamos a ver aquí un video de los esquemáticos de barrera que ya han visto a través de la charla en diferentes dibujitos y pues que son una representación gráfica de la distribución de las barreras a lo largo del pozo dependiendo del estado mecánico que tengamos. Las barreras, de nuevo les digo, son dibujos que visualizan los diferentes elementos de barrera, la distribución de las barreras que tenemos, los colores nuevamente que ya les había hablado, y la idea es que rápidamente uno tenga una visualización de qué barreras tenemos o una valoración de si me llega a fallar una barrera, qué otro tipo de barreras puedo tener en el pozo. Importante que veamos lo de la envolvente. Cuando hablamos de envolvente, les refería yo que era un conjunto de elementos que forman una envolvente. Entonces voy a devolver aquí un momentico para que vean esto. A esto nos referimos con envolvente. La envolvente está confirmada por varios elementos de barrera. Aquí tenemos el cemento, los revestimientos, el cabezal, el tubing, las válvulas de los anulares, si el pozo tiene esas válvulas, y la válvula máster en superficie. Un solo elemento como tal, obviamente es una barrera, pero barrera aislada no hace el trabajo efectivo. Por eso necesitamos diferentes elementos que cuando se integran y trabajan en conjunto me producen lo que llamamos envolvente. ¿Ok? Bueno. Un elemento de barrera se considera barrera efectiva como tal cuando ha sido probada, monitoreada y restaurada. Cuando decimos que han sido probadas porque estamos utilizando los criterios de aceptación que se tienen definidos en las tablas que les comenté de Nordson, que puede ser monitoreada, bien sea porque puede observarse directamente y se puede establecer su condición o el estado de operatividad que presentan en todo momento de la fase de producción, abandono o durante su instalación, durante la perforación o el completamiento. Finalmente, esas barreras son efectivas si han sido afectadas y han podido ser restauradas por reparación o reemplazo en el caso de que algunas de ellas haya fallado durante las operaciones en el pozo. Si una barrera no puede ser restaurada, se debe efectuar una evaluación del estado de la barrera y definir si podemos continuar operaciones con las demás barreras que tenemos o si se debe emprender una remediación porque la barrera es crítica para establecer o mantener los límites operativos o las cargas o las condiciones que presenta el pozo. Entonces recuerden siempre que esos 3 términos son importantes cuando hablamos de barreras para que se puedan considerar efectivamente barreras. Ya terminando, hablamos de lo que es la validación y aceptación de un elemento de barrera. Se efectúan pruebas. Hay pruebas para verificar que la barrera es efectiva en su integridad y en su función, y solo por mencionar algunas, tenemos pruebas de presión, que pueden ser pruebas de presión positiva o pruebas de presión negativa o llamadas también de influjo. Tenemos pruebas de alta y baja presión, pruebas de funcionamiento, que es verificar la operatividad de esas válvulas cuando ellas requieren alguna activación para que puedan funcionar para el propósito que fueron diseñadas. Y existen en realidad en las tablas algunos criterios
en las tablas de criterios de aceptación algunos otros medios para verificar dependiendo del tipo de barrera que se tenga. Creo que hay alguna pregunta acá. Kevin, adelante. ¿Me escucha? Ok, ingeniero Mauricio, sí, buenas tardes. Sí. Muchas gracias por la información hasta el momento. ¿Me escuchas? Sí, señor, adelante. Bueno. Mauricio, en función al tema de barreras, quería hacer una consulta específicamente cuando estamos en la parte de well intervention normalmente, o bueno, en algunas ocasiones nos encontramos pozos que tienen la zona de interés cerca al el top liner o que en ocasiones está en el overlap, ¿no? Entonces, nos hemos enfrentado a eventos en los cuales, obviamente, entrar a hacer a bajar una sarta para fracturar esa zona con esa cercanía y todas las implicaciones que tiene estar dentro de un liner que normalmente andan 4,5, 5 pulgadas. Y viene la disyuntiva, ¿será que puedo fracturar poniendo el empaque por encima del top packer o del liner hanger? ¿Qué recomendaciones o qué manejo consideras tú que se le debe dar a ese elemento? Porque normalmente cuando buscamos la historia de los pozos encontramos que han sido probados con unas presiones un poco más bajas a las que van a ver cuando veamos la fractura, o ni siquiera se encuentra en ocasiones esa información, ¿no? No sé Sí, qué. es una muy buena pregunta que es, y pues la vemos en el día a día, sobre todo en los pozos viejos, como usted refiere, porque no tenemos evidencia de esas barreras y nos vemos en la obligación, y esta sería la recomendación, en lo posible, efectuar una prueba de presión de ese tramo, de esa sección o de esa barrera, de ser posible. No todas las veces es posible y debemos efectuar otro tipo de análisis del efecto de las otras barreras para ver si eventualmente uno, procediendo con el trabajo que se desea hacer, como el caso que usted menciona, de un fracturamiento o una estimulación, si proceder con el trabajo es riesgoso, estamos dispuestos a soportar ese riesgo, la organización sabe a qué riesgo se expone, el riesgo es manejable, lo podemos llevar a un nivel tan bajo como sea posible, implementando barreras adicionales, controles, monitoreos, etcétera, que me permitan a mí proceder con la operación, o definitivamente es preferible abortar la operación porque no se posee información y porque se deben buscar por otros medios, corrida de registros, corrida de presión, registros o pruebas de presión, para confirmar la efectividad de las barreras, tener algunas evidencias que nos permitan confirmar que podemos proceder, o definitivamente pues no llevar a cabo el trabajo. Muchas veces la evaluación de este tipo de trabajos requiere también el análisis de cargas, como ustedes saben, el análisis de esfuerzos, el uso de software especializados para el análisis de cargas, que me determinan, de acuerdo a las resistencias de los tubulares y las presiones y las temperaturas que yo tengo, si es viable o no es viable la resistencia que me puedan ofrecer esos tubulares con casos críticos, por ejemplo, conociendo los espesores de pared de la tubería, determinar con esos análisis de los simuladores, y refiero a una aplicación que se llama Wellcat, existe otra de StressCheck u otras aplicaciones de otras compañías que nos permiten hacer análisis de esfuerzos para diferentes cargas y determinar si eventualmente esos tubulares en particular o los otros elementos de barrera pueden resistir las presiones y las variaciones de presión y temperatura, dependiendo si yo voy a estar en inyección o en producción, o si voy a tener una carga adicional como lo es una carga crítica de fracturamiento. No sé si respondí su pregunta, Kevin, o quiere que profundicemos. Si la pregunta era, si no tengo evidencias de barreras de mis pruebas, ¿qué puedo hacer? ¿Correcto? Sí, señor, no, básicamente porque la pregunta que surge ahí es qué pasa si, ¿no? ¿Qué pasa si yo expongo el liner hanger a presiones superiores y hago que falle la barrera? O sea, digamos que ahí es donde usted, y creo que la respuesta sí la da, donde dice, como empresa, como organización, estamos claros sobre los riesgos, porque uno se podría pensar es que si uno hace fallar un liner hanger que está cerca a una zona productora de interés o que está en el overlap, que de cierta manera encontramos a través de los registros que tiene un potencial de hidrocarburo, y uno de cierta manera expone el liner hanger y por una otra razón o está fallado o lo hace fallar durante el evento de fracturamiento, la pregunta es qué diferencia tendría ese pozo con un pozo que está en open hole, por ejemplo. Correcto. Realmente no habría diferencia, ¿no? Porque al final está expuesto al yacimiento, y cuando tenga que llegar a la fase de abandono, va a tener que sellar esa zona y dejar todo el aislamiento según dice la norma, ¿no? Yo creo que esa conversación es interesante porque hay muchos pozos que no se han realizado porque no, conceptualmente no está claro el evento de poner el pozo en ese riesgo o no.
Correcto, exactamente. Y todo se reduce a un análisis de riesgos. Cuando hablamos de análisis de riesgos, usted utilizó una palabra que reduce la conversación a un what if. En inglés, pues significa qué hacemos en caso de analizar las diferentes circunstancias operativas que se pueden presentar, la valoración de los diferentes escenarios de riesgos para determinar qué barreras tenemos y qué podemos hacer ante el fallo de una de esas barreras, si tenemos redundancia, barreras administrativas, operativas, organizacionales, y qué planes de respuesta en el evento en que se afecte esa barrera o ese riesgo se llegue a materializar. Si llega a materializarse ese riesgo, de acuerdo a los niveles de riesgos que maneja la organización, estamos entendiendo el riesgo y comprendemos que podemos llegar a una exposición de ese nivel de riesgo, lo podemos controlar o definitivamente el riesgo es muy alto y es preferible suspender la operación. Listo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Creo que hay tema para que conversemos después, ingeniero. Gerenciamiento de presiones anulares. Gerenciamiento de presiones anulares, como su nombre lo indica, es el manejo de las presiones que yo tengo en los diferentes anulares, dependiendo de mi configuración de pozo, y lo que busca es manejar esas presiones de llegarse a presentar en los anulares de una manera segura. Como ustedes recordarán, los revestimientos pues están diseñados y son construidos para contener fluidos bajo presión y con ello pues prevenir, entre otras cosas, proteger las fuentes de agua que se atraviesen y tener sostenibilidad o darle sostenibilidad a las formaciones, evitar el derrumbamiento o la manifestación de esas presiones dentro del pozo. La presión en los anulares está definida como la presión que se observa entre sartas de revestimiento. Ya les expliqué qué eran los anulares y cuál era la configuración que nos definía la lectura correcta de las presiones que se pueden presentar en los anulares. Tengamos presente que cuando se identifica una presión en los anulares, estamos teniendo una posible diferencia de densidades entre los fluidos que existen en los anulares, por eso se nos manifiesta esa presión, porque el fluido que yo tengo en ese anular eventualmente no es lo suficientemente denso o sufrió una alteración o nunca quedó ubicado un aislamiento para evitar la manifestación de una presión en ese espacio anular. En otras palabras, si yo tengo una zona permeable que no fue debidamente aislada con un cemento o un casing y esa presión que puede contener esa presión anular se me manifiesta en mi espacio anular, eso me va a crear una presión que a lo largo del tiempo pueden incrementarse y mucho más, pues si estamos en una zona más profunda, la presión puede ir subiendo y debe ser monitoreada teniendo en cuenta el nivel de riesgo que yo tengo. Brevemente, vamos a hablar en el siguiente slide de lo que son estos límites operativos que se definen como el MOP, que es el Minimum Operating Limit, el MAWOP, que es el Maximum Allowable Wellhead Operating Pressure, la máxima presión permisible en cabezal en superficie, el MASP, que es otro límite operativo, que es el límite extremo máximo el que yo pudiera tener en un anular antes de que ese anular tuviera la ruptura de alguno de sus elementos de barrera, y pues que me indican mis máximos niveles de operación. Si yo deseo mantenerme en un nivel bajo de operación, perdón, de riesgo, siempre debo operar entre mi presión cero y una presión definida como MOP, que es la mitad, matemáticamente hablando, del MAWOP. La mitad de este valor del MAWOP está definido como el MOP y es el límite seguro en el cual yo debería operar siempre mis pozos. Existen desafortunadamente eventos en la vida operativa de los pozos que nos obligan a trabajar aún en estos límites cercanos a la presión máxima permitible del anular en cabeza y lo que tratamos de buscar es llegar a exceder este valor. De llegarse a suceder en una excursión, llamamos nosotros, o una operación por encima de esos valores, porque se tiene que crear la logística correspondiente para llegar a un anular, efectuar una valoración, un diagnóstico, pruebas de presión que me permitan entender qué está sucediendo en el pozo, yo debo evitar a toda costa llegar al MASP, que es el máximo límite en el cual uno esperaría teóricamente que se presentara falla de alguno de los elementos de barrera que están en ese anular. Entonces podemos trabajar en el MOP de manera segura, podemos aproximarnos al MAWOP mientras se planean operaciones que eventualmente con el tiempo pueden transcurrir temporalmente a esta zona, pero debemos tratar de evitar llegar a un nivel de riesgo alto, que puede ser una zona de falla cuando estamos trabajando con el MAS, que es el máximo límite de presión anular permisible en el anular. Presiones anulares. Esto básicamente ya lo he mencionado. El anular
define el MAWOP como la mitad del MAWOP. El MOP, básicamente, que es uno de los parámetros de referencia para el manejo de esos valores de presión, se define como la máxima presión operacional. Es el tope máximo de presión que un anular puede observar de manera segura sin que se comprometa la integridad de sus barreras. Es el mismo color verde al que me refería en la gráfica anterior. El MAWOP, en inglés el Maximum Allowed Wellhead Operating Pressure, es la máxima presión permitida en el cabezal, la máxima presión operativa permitida en el cabezal, es una medida de cuánta presión puede ser aplicada de manera segura en un anular y es aplicable para cualquiera de los tipos de presión que un anular puede observar. Con esto queremos decir que hay varios tipos de presión. Hay una presión que se llama presión por expansión o presión inducida termalmente, expansión térmica por el movimiento de fluidos o la expansión de ese gas que me origina una presión y va a estar presente cuando hay producción por determinado tiempo en el pozo o por las variaciones de temperatura que se puedan presentar. También hay un término muy común y pues que nos define la presencia posible de una anomalía, que es la presión sostenida en el anular, que es el Sustained Casing Pressure, abreviado como SCP en muchos textos de referencia, y me define que podemos tener una presión que viene siendo constante a lo largo de las barreras del pozo. Hay otro tipo de presión que se llama presión impuesta por el operador y es básicamente la presión que nosotros ponemos en el pozo o en sus tubulares o en sus elementos cuando por alguna operación como gas lift, por ejemplo, tenemos una presencia de una presión externa, pero es aplicada directamente con el operador a sabiendas de que estamos colocando esa presión en el pozo. Por último, el MASP, que es el máximo valor al que podríamos llegar o tratar de evitar de llegar a ese valor, nos define el valor máximo que se observaría en superficie antes de la falla de alguno de los componentes de barrera existentes en el anular. Eso incluye las formaciones expuestas. Para calcular todos los anulares con las condiciones de tubería nueva, estos valores se calculan asumiendo tubería nueva. Ya cuando en la vida del pozo, el pozo estaba en producción, hay que recalcular esos valores teniendo en cuenta el posible desgaste o deterioro de los espesores de pared, principalmente de los tubulares, o el deterioro de algunos de los elementos de barrera como el cabezal, para redefinir los esfuerzos que pueden soportar los revestimientos o las artas de producción. No quería terminar sin recordar que son anomalías de integridad y el análisis de las anomalías de integridad. Recordemos que las anomalías son un indicativo de una condición que sugiere la pérdida de integridad de un elemento de barrera. Es una desviación de lo que se considera normal, por definición. Es una desviación de un comportamiento de presión que ya tenemos establecido dentro de las barreras y el diseño del pozo. Una anomalía también se define como un posible cambio en la composición de un fluido que pueda afectar negativamente las barreras del pozo. En otras palabras, la condición que difiere de lo que se esperaba o es típico o lo que fue predicho por un modelo o un diseño. Anomalías de integridad, existen cantidades, tal vez 22 anomalías documentadas en este gráfico. Simplemente les quiero mostrar que a lo largo de un diseño de un pozo pueden haber diferentes puntos que pueden permitir el paso o la fuga o el leak de fluidos dependiendo del diseño del pozo. Los más comunes pues están a través de la sarta de la tubería de producción, el casing, las conexiones, el cemento, el cabezal. Entonces las anomalías de integridad se evalúan para determinar cuál es la causa, el efecto y mirar el impacto en la integridad de las barreras del pozo para definir un método que me permita normalizar y evaluar si puedo restaurar el elemento de barrera que eventualmente está dañado, valorar la tasa de fuga de gas o líquido a través de ese elemento de barrera, si es permisible de acuerdo a los estándares de referencia de la compañía o las prácticas recomendadas de la industria, definir si ese criterio de aceptación para calificar el elemento de barrera se mantiene de acuerdo al diseño original o debe ser ajustado por el deterioro o restitución de la barrera, o si definitivamente hay un riesgo evidente de una pérdida de contención en el caso de que falle esa barrera a lo largo del tiempo y me pueda comprometer lo que llamamos la envolvente. Entonces es importante que la verificación del diseño del pozo se asegure que se pueden manejar diferentes escenarios de riesgo, diferentes escenarios de carga, que evalúen todas las posibles cargas que va a haber en un pozo para que tengamos barreras eficientes que sirvan el propósito que se estima. Para valorar de la misma manera
los límites operativos en conjunto de esos anulares, si son válidos luego del deterioro de una de esas barreras o si hay que limitar aún más porque hay un nuevo elemento débil que no me va a permitir el mismo desempeño del pozo. Entonces, para recordar, cuando hablamos de integridad y fallas o anomalías de integridad, hablamos de hay varios puntos que pueden presentar fuga a lo largo del diseño del pozo que se deben de evaluar individual y en conjunto para determinar el efecto sobre la envolvente y el efecto sobre la integridad final del pozo. Para terminar, unos mensajes de cierre con el cual quiero cerrar esta charla agradeciéndoles el tiempo y disculpándome porque nos pasamos un tiempo de lo previsto. Quiero que lleven estos mensajes y los compartan con sus compañeros, con su organización. Tengamos presente que la identificación y el análisis oportuno de las presiones en los anulares es clave y nos permite evitar el daño progresivo de las barreras del pozo y actuar oportunamente. En muchas compañías, desafortunadamente, no se lleva un control o registro o monitoreo de las presiones anulares. Indaguen, pregunten, averigüen. Esto es un indicador sustancial que nos permite evitar el escalamiento de una anomalía de integridad y una eventual falla catastrófica. La disponibilidad y la calidad de la información de los pozos es primordial para evaluación, análisis y diagnósticos. Muchas veces encontramos análisis de pozos de más de 80, 50, 20 años, aunque no tienen la información completa. Promuevan en sus organizaciones el mantenimiento de la documentación oportuna desde el historial, desde que se construye el pozo, desde que se completan las intervenciones y aún durante los periodos de suspensión. ¿Qué tuberías tenemos? ¿De qué rating son? ¿De qué materiales? ¿Qué problemas se han presentado en el pozo? ¿Ha habido corrosión? ¿Qué tipo de fluidos? Todo debe estar documentado. Las organizaciones no tienen gente que desafortunadamente duren años en las mismas y hoy en día mucho menos. Por lo cual el manejo y la documentación es importante para que las compañías puedan proceder con la información oportuna, se reduzcan los gastos y los tiempos para reaccionar ante un eventual problema porque no se dispone de la información para manejar un problema. Se pueden tener incidentes de integridad sin tener pérdida de contención del pozo. Todo evento de pérdida de contención conlleva a tener un incidente de control de pozo. Esto es claro que muchas veces se puede perder integridad en el pozo sin que eso signifique que tenemos fugas inminentes o inmediatas. Se pueden valorar, se pueden sopesar los riesgos, cuantificar, valorar los riesgos y eventualmente continuar la operación si se tienen barreras adicionales o si se tiene un plan de monitoreo para responder oportunamente y evitar el escalamiento. Cuando hay una pérdida de contención eventualmente por una falla de integridad, definitivamente tenemos que tener presente que se puede desencadenar un incidente de control de pozo. Los valores operativos que les dije, el VAUOP, es un término o un límite operativo conservador, nos da un tiempo de respuesta para evitar el escalamiento y llegar al más, que es lo que debemos evitar, llegar a ese límite operativo extremo. La presión por debajo del MOP no requiere drenaje, solamente requiere monitoreo. Siempre y cuando estemos nosotros con unas presiones por debajo del MOP podemos operar seguramente. Tengamos presentes que los límites operativos nos ayudan a valorar el riesgo que representa un valor de presión anular. Estamos en bajo riesgo, riesgo mediano o un riesgo alto. Valorar los riesgos, definir los planes de respuesta, qué controles tenemos, qué monitoreo necesitamos tener para poder proseguir o parar una operación oportunamente. Bueno, amigos, eso era lo que tenía preparado para ustedes. No quiero terminar esta presentación sin agradecer a mis compañeros en la compañía que me ayudaron a recopilar el material para poder cumplir con esta presentación para el día de hoy. Gracias a todos ustedes por participación y no sé si tienen alguna pregunta antes de terminar la sesión. Bueno. No sé si se fueron ya y me dejaron solo. No, señor. No, hasta el momento muchas gracias por todo. Que si la presentación, la información va a estar disponible, Mauro. Sí, tengo que hablar con los organizadores del evento. Yo creo que no tenemos inconvenientes en compartir la presentación, siempre y cuando la compartan y la usen, con todo gusto. Como les digo, nosotros trabajamos en Ecopetrol, estamos dispuestos a absorber y a colaborar con cualquier tipo de inquietud que haya sobre el manejo de lo que es integridad, de lo que es un sistema de manejo de integridad,
que se llama WIMS, el Well Integrity Management System, las políticas de referencia de la compañía, el compartir esto con otros operadores para que se divulgue y se hagan las mejores prácticas. Día a día están siendo más rigurosas las prácticas a nivel mundial y con todo gusto nosotros compartimos el material que tenemos. Si surge alguna duda adicional o hay una pregunta, con mucho gusto nos contactan. Yo comparto mi email con los organizadores o el de mis compañeros y con gusto cuenten con nosotros para cualquier clarificación o tema de discusión adicional de este asunto. No, Luis Ingeniero, igualmente para usted. A los asistentes del evento, pues les solicitamos por favor si quieren diligenciar el formulario de asistencia, ya que pues ahora vamos a realizar el sorteo de 2 medios cupos que vamos a dar entre los asistentes para el curso de geonavegación que vamos a dictar la siguiente semana. Bueno, yo me despido, les agradezco su participación, el interés, la presentación se las haremos llegar con los organizadores y pues cuenten con nosotros para expandir o profundizar en alguno de estos temas. Muchas gracias. Hasta luego. A ustedes, Muchas gracias. Bueno, Gracias. con gusto. Chao. Gracias, feliz tarde. Gracias.